Sale el mensaje y empezamos. Bien. Bueno, bienvenidos chicos y chicas de tercero de bachillerato de producción. Ya, al proyecto número 2 llamado Alimentación Saludable. Estamos en la semana 3 con el módulo de ciclo corto. Estamos con los chicos de tercera producción. El tema el tema de hoy se llama o es riego y drenaje. Ya le saluda a su profesor, el ingeniero Jorge Munzumbay. Vamos a ver cuál es el concepto de riego. Primero vamos a ver el concepto de riego para luego ver el concepto de drenaje, ¿sí? Bien, vamos a ver en qué consiste el riego. El riego consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hídricas que no fueron cubiertos mediante la precipitación, o sea, las lluvias, o bien para incrementar la producción agrícola al transformar zonas de agricultura de secano en zonas de regadío. Se utiliza en la agricultura y en la jardinería. Ese es el concepto de riego. Vamos a ver los tipos de riego. Tenemos aquí por arrollamiento o surcos, por inundación o sumersión, generalmente en bancales o tablones aplanados entre dos cabellones. Por aspersión, el riego por aspersión rocía el agua en gotas por la superficie de la tierra, asemejándose al efecto de la lluvia. Tenemos aquí también por infiltración o canales, por goteo o riego localizado. El riego por goteo libera gotas o un chorro fino a través de los agujeros de una tubería plástica que se coloca sobre o debajo de la superficie de la tierra. Y también tenemos el por drenaje. Vamos a ver la agricultura de riego o agricultura de regadío consiste en el suministro de las necesidades o cantidades de agua a los cultivos mediante diversos métodos artificiales de riego. Este tipo de agricultura requiere inversión de capital y una cuidada infraestructura hídrica, canales, acequias, aspersores, albercas, etcétera, que exigen a su vez un desarrollo técnico avanzado entre los cultivos habituales de regadío. Destacan los frutales, el arroz, las hortalizas y las remolachas. El recurso agua es imprescindible para la producción de cultivos. De su disponibilidad depende la formación de la nueva biomasa vegetal. En cultivos como tomate, lechuga, los contenidos de agua en el interior de la planta superan el 90%. Eso significa que hay que darle bastante agua, bastante riego a estos cultivos. Es claro que el agua es pieza clave para producir más alimentos, pero también es claro que hoy en día constituye un recurso cada vez más escaso. Para ejemplificar el consumo de agua en la agricultura, supongamos la meta de producción de un trigo de 5 toneladas por hectárea, donde se necesita alrededor de 500 litros de agua para producir 1 kilogramo de materia seca. Esto resulta en un consumo de aproximadamente 2.500 metros cúbicos de agua por hectárea para producir dicho rendimiento, ya 2.500 metros cúbicos. Esto es más o menos, se han visto esos tanques que tienen algunas casas arriba, en las cisternas, que tienen para coger agüita y bañarse, lavar, etcétera, cocinar. Hay tanques de 1 metro cúbico, ¿ya? Son tanques grandes, tienen 1.000 litros cada tanque de 1 metro cúbico. Aquí, para producir, para 1 hectárea, se necesitan, pónganse muy atención, o pongan la atención, son 2.500 tanques de eso para producir 1 hectárea, ¿sí? ¿Se imagina la cantidad de tanques que se requiere para producir 1 hectárea? Son 2.500 tanques de cada tanque de 1 metro cúbico.
Es bastante agua, ¿no es cierto? Sí, viéndolo de otra manera. ¿Qué es el drenaje? La función principal de un sistema de drenaje es la de permitir la retirada de las aguas que se acumulan en depresiones topográficas del terreno, causando inconvenientes ya sea en la agricultura o en áreas urbanizadas o carreteras. En otras palabras, es la evacuación del exceso de agua cuando uno se riega, ya, pero depende del riego, porque no vas a evacuar agua cuando se riega de forma subfoliar o por goteo. Esto es más que todo cuando hacen riego, se da riego por inundación, ¿ya? Ahí se utilizan los canales de drenaje, pero también cuando se utilizan los canales de drenaje cuando viene el invierno. Ahora estamos en verano, por ahora no necesitan porque no llueve. Ya cuando llega octubre y están empezando los dueños, los agricultores, están pensando para noviembre limpiar los canales de drenaje porque ya viene diciembre, empieza a llover y nadie sabe qué cantidad de agua va a llover para que sea evacuado por medio de los canales de drenaje. Y si no limpian los canales de drenaje van a tener muchos problemas. Se le inundan los cultivos, ¿sí? Y su consecuencia de pérdida del cultivo de ellos. Aquí los componentes de los canales de drenaje son canales de campo o drenes enterrados, canales secundarios y principales. Estos canales se caracterizan por ser generalmente profundos, los principales más que todo, y sus fondos se encuentran en cotas inferiores a las cotas del terreno circulantes. Generalmente los canales de drenaje no son revestidos o si deben revestirse para la consolidación de los taludes. El revestimiento debe ser permeable de manera que no obstaculizan la entrada de agua contenida en el suelo al canal. Ya les explico de esto. Obras de protección de los márgenes de los canales, principalmente en las confluencias y en las curvas, obras de control de erosión en el fondo de los canales y estaciones de bombeo no siempre necesarias. Déjenme explicarles sobre esto de aquí, de los taludes. Déjenme salir de aquí ya. Bien, miren, aquí no se puede apreciar muy bien estos canales. Aquí hay un canal, ¿sí? Esto de aquí, para que un canal sea funcional, esta parte de aquí, todo esto de aquí le limpian. ¿Por qué le limpian la parte de acá, de los lados? Para poder caminar. La gente que trabaja por sí en riego, ellos no van a poder caminar en medio del monte, ¿no es cierto? El montarrero por aquí. Sí pueden caminar, pero pudiendo limpiar esta parte, ¿no es cierto? Donde ellos pueden caminar más tranquilamente, se lo hace. Y esto es de aquí, esta parte de aquí, los taludes son como una especie de caída, ¿sí? Se ven que no es recto, sino tiene como una pequeña curva, ¿sí? Estos son los taludes, a la derecha y a la izquierda. Dice ahí la teoría que especialmente aquí en las curvas cuando ya hay agua, aquí deben hacer un revestimiento. ¿Qué significa eso? En algunos lados, en algunas partes, en algunas fincas, algunas haciendas hay productores que le ponen o le hacen una pequeña construcción de cemento para que el agua a la velocidad que viene, cuando hay una curva, el agua por lo general come aquí esta parte del talud, ¿no es cierto? Lo va haciendo que la tierra se caiga o se va erosionando, pero para evitar esa erosión se recomienda o dice la literatura que hay que revestirlo, ¿sí? Unos lo hacen con cemento, otros lo hacen simplemente le ponen plástico aquí, miren, en esta parte aquí, a lo largo hasta acá, más o menos, en esta parte aquí, ¿ya? Donde pega el agua, cuando el agua viene así, vean, corre que te corre por aquí, duro, aquí pega, y regresa para acá, en esta parte la que se erosiona. Y mucha gente, ya les digo, con el cemento, si no hay para cemento, le ponen plástico, se han visto esos plásticos negros, ¿ya? Le ponen, esa es la situación. Déjenme ver por acá donde estábamos, ya están los componentes.
Vamos con los impactos ambientales. Los sistemas de riego y drenaje manejan las fuentes de agua a fin de promover la producción agrícola. Los impactos dependen del tipo de riego, de la fuente del agua superficial o subterránea, de su forma de almacenamiento, de los sistemas de transporte y distribución y de los métodos de entrega y aplicación en el campo. Drenaje subterráneo en la agricultura y es la práctica de bajar el nivel freático del agua subterránea a la tabla de agua en campos agrícolas mediante un sistema de drenaje con el objetivo de promover la producción de los cultivos. ¿Ya? ¿Qué significa esto de aquí? Drenaje subterráneo. Verán que cómo se baja el drenaje subterráneo. Hay en algunas fincas, en algunas haciendas se han visto que tienen canales de drenaje enormes, ya más de 3 metros de ancho o a veces llega a 4 metros, ¿ya? Y usted cuando pasa por ahí se han de preguntar, ¿y por qué tan grandes esos canales? O hay otros que utilizan esos canales de drenaje para tener ahí agua, porque es la parte más baja de pronto de ahí de la hacienda, de la finca, ¿sí? Y hacen un canal enorme con máquinas para que el agua que está molestando en la bananera, en el cacahual, en la maicera, baje y se acumule ahí para que baje el nivel, ese famoso nivel freático, es el que molesta y perjudica las raíces. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí el ahorro de agua entre 50 y 60%, depende del sistema utilizado, menos problemas de obturación debido a las sales disueltas, resistencia a la tracción de desagro de larga duración, riego uniforme, se puede regar solo a solo 0,2 bar de precisión. Esto es para las recomendaciones de las bombas de riego. Ya, y vamos a ver un pequeño video. Póngale mucha atención sobre el drenaje. Establecer un buen sistema de drenaje garantiza que sus cultivos no se ahoguen, tengan un mejor desarrollo de las raíces, accedan fácilmente al agua y los nutrientes, incrementen su rendimiento y sean más resistentes a la sequía. Para implementar esta práctica, comience por la preparación del cultivo y la adecuación del suelo. Los drenajes son muy importantes desde el momento de la preparación de lo que viene a ser el cultivo. De hecho, es una de las primeras cosas que hay que considerar, porque cuando, digamos, no se hace un buen establecimiento de drenajes, uno podría tener acumulaciones de agua en unos puntos que van a causar agnosia en lo que viene a ser en los sistemas radiculares. ¿Qué significa esto? Prácticamente que las raíces no van a tener oxígeno y por ende se pueden causar pudriciones de sistemas radiculares y pérdida de absorción de nutrientes de la planta. De ahí conlleva a que lleguen problemas fungosos. Cuando prepare el suelo, además de la nivelación, tenga en cuenta otros componentes como el acondicionamiento para el riego, el trazado del drenaje, las vías internas y las cercas. A su vez, considere factores físicos del clima como la precipitación y la temperatura, y los elementos de adecuación del suelo como la textura y la profundidad. Recuerde que el tipo de cultivo influye en el tipo de drenaje. Digamos en el caso de la caña, esta es una caña que apenas se va a establecer, entonces es muy importante iniciar todos los pasos para llegar a un buen escurridero de lo que viene a ser las aguas. Lo primero que se hace es una destrucción de praderas. ¿Qué es esto? O sea, son unos pases de rastrillo, ¿sí? Que se hacen pues buscando que esa primera capa del suelo se voltee, ¿sí? Para que fácilmente pueda entrar aquí lo que viene a ser la topografía y hacer un buen trabajo. A través de la topografía se puede determinar la profundidad del nivel de agua con relación al terreno. También es posible planificar la mejor adecuación del cultivo y mirar hacia dónde se harán los sistemas de drenaje. Con esta técnica se decidirá cómo queda el terreno para los riegos. Se hace la topografía, ¿cierto? Buscando un desnivel desde donde ingresa el agua, del 2, del 3, del 5%, ¿sí? Para que el agua pueda pasar y llegar hasta el último punto, que es donde están el drenaje, ¿cierto? Las salidas de lo que vienen a ser estas aguas. Ya de ahí se pasa a lo que viene a ser el subsuelo, ¿sí? Que lo que busca prácticamente es como hacer un fraccionamiento del suelo, romper estructura, ¿sí?
para que el agua pueda hacer bien su recorrido. Entonces recordemos que ahí se evita lo que viene a ser la compactación, ¿sí? Aumentamos la aireación de lo que viene a ser el suelo, a partir de eso buscamos que haya una mayor infiltración y por tanto pues vamos a tener un mayor desarrollo en el sistema radicular de la planta. Establecer los caminos o también llamados carreteables es uno de los factores indispensables durante la preparación del cultivo. Determine la distancia en la que los hará y piense en la cosecha y los sitios de acopio donde deben quedar para llegar con su producto. Cuando se piensan los carreteables, uno ya mira si lo va a hacer, digamos, dependiendo del cultivo y de las veces que uno tenga que entrar a cosechar, que no es lo mismo un cultivo de caña que uno ingresa una vez en el año, ¿sí? A un cultivo de limón que uno está en cosecha permanente o a un cultivo de sábila que también estás cosechando a tiempo. Eso nos va a dar el anchor del carreteable. Para identificar los problemas del drenaje, tenga en cuenta el origen del agua y la cantidad, la problemática ocasionada, los volúmenes de agua a desalojar, el tipo, permeabilidad y la pendiente del suelo, el tipo de agricultura que realiza y cómo y a dónde desalojará el agua. Recuerde que un mal drenaje da como resultado plantas amarillas, débiles y con menor sistema radicular, lo que genera una pérdida total del cultivo. Bien, espero hayan entendido. Ya vamos a realizar la tarea. Ya, y me envía, háganle un capture, por favor, y me envía al correo. Bueno, alguna pregunta está ahí, si no, nos retiramos para ya mismo volvernos a encontrar con biología. ¿Alguna pregunta en cuanto al drenaje? Verán que el drenaje viene, en muchas de las ocasiones, viene a la par con la construcción de canales de riego, especialmente para el invierno, ¿sí? Ya, y el sistema de riego por inundación. Tenga o no tenga sistemas de riego, usted tiene que hacer canales de drenaje para el invierno. Si no hace canales de drenaje, va a tener muchos problemas en su cultivo, ¿sí? Incluso en los centros poblados, se han visto ustedes en la parroquia que hay esos tubos enterrados, ¿ya? En cierto modo, son como especie de canales de drenaje, ¿ya? Que se utilizan actualmente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Nada, entonces nos vemos más luego en biología, creo que es a las 10, no sé, ya, igual ya les paso el link, ¿ya? Se me cuidan y enviarán los deberes, porque hay algunos que no están enviando. Si no van a enviar deberes, envíen el video. Bueno, nos vemos. Chao, cuídense, chicos.